La IA tiene para mí un problema grave y es que puede hacer sentir listos a los mediocres. No hay ni un solo emprendedor de éxito, ni uno que no haya vivido su compañía en una bancarrota extrema. Bajarte del barco temprano tiene consecuencias, te diría, mucho mejores que bajarte del barco tarde. Ese concepto que teníamos antes de, bueno, vamos haciendo, ¿no? Porque hay muchas cosas y el MVP, y hago un MVP, una prueba y tal. No, olvídate. O sea, tu MVP ahora tiene que ser un MVP de narices. Bienvenidos a No Surrender, el podcast donde entrevistamos a emprendedores, inversores y fundadores, y hoy nos vienen a traer grandes consejos sobre el mundo del emprendimiento. Somos Julia y Aleix, miembros del equipo de DeBiFi, la fintech encargada en cancelar deudas. Hoy tenemos con nosotros a Cristian Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Buenos contento. días. Bueno, Cristian, tú eres inversor, emprendedor y también fundador de Mutter Venture, que es el Venture Builder que salió a bolsa, el primer español. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco esta experiencia y también pues un poco conocer tu trayectoria y que nos des esos consejos para emprendedores e inversores que seguro que quieren escuchar. Bueno, Cristian, empezamos siempre el podcast con una serie de preguntas rápidas. ¿Qué dirías que es lo que más duele cuando un proyecto fracasa? ¿El tiempo, el dinero o el desgaste del equipo? Si lo has hecho muy bien, te diría que lo que más te puede molestar es el dinero. Si has fallado por el camino, es probable que te molesten otras cosas. Y en tu caso, ¿el éxito que te ha dado más responsabilidad o más libertad? A mí, en mi caso, me ha dado más libertad desde el punto de vista de saber que puedes tener la capacidad de libertad de hacer lo que quieras o como quieras o saber que lo puedes hacer. La responsabilidad de que las expectativas que generas con toda la gente que te rodea, desde los nuevos proyectos, etcétera, es mucho más alta porque tienes que cumplir, yo creo que un nivel más alto del que cualquier persona podría tener. Y ahora, con toda la experiencia que tienes, ¿qué parte del emprendimiento ya no romantizas en absoluto? Yo no romantizo ya las responsabilidades. Creo que cuando emprendes te olvidas que tiene connotaciones muy negativas si las cosas no van bien. Y creo que esta parte yo soy muy consciente desde que empiezo ya. Pues nada, Cristian, cuéntanos un poco quién es Cristian Rodríguez y sobre todo en tu trayectoria, que has estado más de 15 años en el ecosistema startup. Cuéntanos un poco qué aprendizajes has tenido. A ver, aprendizajes que he podido obtener durante estos últimos 15 años han sido muchos, pero claro, pudiendo contestar ahora después de los 15 años, os diría que lo importante del impacto de las personas en todos los proyectos y en todos los ámbitos del proyecto. Es decir, al final los proyectos y el éxito de los mismos no suelen venir únicamente por el éxito de una de las partes. Entonces, al final, cuando tienes diferentes proyectos, te das cuenta que en uno había un equipo fenomenal, en el otro había unos inversores fenomenales, en el otro conseguiste un partner que te acompañó en el camino, que era fenomenal, y a veces lo difícil es llegar a unirlo todo, que es lo difícil de emprender, ¿no? Pero sin duda el aprendizaje es que todos son personas y que la calidad de esas personas acaba siendo directamente proporcional al retorno al éxito. Porque, Cristian, has pasado por proyectos muy distintos, Hawkers, el mundo de la restauración, Buy Hours. ¿En qué momento empiezas a detectar patrones sobre lo que funciona y lo que no? Pues mira, más que patrones en sí, viene también y hablo desde la vertiente emprendedor, de la capacidad de poder detectar innovaciones dentro de sectores seguramente un poco más tradicionales, ¿no? Y esa capacidad de ejecución de esa innovación dentro de esos sectores. Por eso, desde el principio de los proyectos que lancé, todo yo creo que ha venido dado. En el caso de Buy Hours, que quizá fue el primer proyecto que lancé en el mundo digital, al final era un sector tradicional, intentándolo mirar desde una perspectiva de nuevas tendencias, ¿no? Y en ese momento había un momento en el que el pago por uso
era súper habitual, y el hecho de que la gente te quisiera vender o las marcas quisieran venderte un producto adaptado a lo que tú necesitabas, si lo trasladabas al sector de más facturación, en 2012 el sector del travel era el de más facturación, solamente como ahora, tenías que comprar un hotel, reservar un hotel con una hora de entrada, una hora de salida, independientemente del tiempo que necesitas la habitación, ¿no? Pues esa pregunta de ¿y por qué no pagar por el tiempo que usas la habitación? Es una pregunta pues, que llega de alguien que hace preguntas sobre sectores más tradicionales, y esto te lo trasladaría a cualquiera de los modelos en los que he estado. Y al final Hawkers o Norwich, que era de donde yo entraba al sector de las gafas, era una pregunta de por qué no podemos llegar a tener una marca con un canal directo al cliente, ¿no? Cuando el sector de las gafas en ese momento era un sector que estaba totalmente intermediario, que tenías que entrar a través de vía óptica o a través de tienda. ¿Por qué no de la fábrica al cliente final pasando por un storytelling de marca a un cliente, ¿no? Pues otra pregunta que hace que puedas encontrar un modelo o todos los modelos en los que he estado implicados, que al final no dejan de ser intentar introducir innovación en este tipo de negocio. ¿Porque siempre has querido emprender o ha sido un poco una huida consciente del camino tradicional? Pues siempre he querido emprender, y de hecho yo creo que en toda mi vida es que solo he emprendido, y trabajar para empresa final es que no lo he hecho nunca. Lo pensaba y no lo he hecho. No, me sorprende. Creo que soy autónomo desde desde los 18 años. Seguro que monté, cuando cumplí los 18, monté mi primera empresa. ¿Y has visto algún cambio significativo a nivel más psicológico de los emprendedores desde que empezaste a trabajar en este sector hasta ahora? Sí, yo creo que el hecho de emprender ahora se ve mucho más accesible, y es una opción más fácil de incorporar en la vida de todos. En ese momento, yo creo que en mi clase, incluso en la universidad, había muy poca gente que estuviera pensando en emprender. En mi clase, pues seguramente había muy poca gente que se estuviera planteando el hacer algún tipo de business, y creo que ahora ha cambiado bastante. Seguramente también porque el tipo de vida ha cambiado, porque los tipos de compañía han cambiado, porque en ese momento yo me acuerdo que en mi promoción, pues la gente que estaba allí sabía que iba a entrar en una Big Four, iba a estar allí toda la vida, y ya lo tenías todo montado, ¿no? En los últimos años, si algo ha pasado, es que puedes entrar a una Big Four o puedes entrar donde quieras, que tu estabilidad es directamente proporcional a tu capacidad. O sea, ya no es eso de estoy en una compañía que si entro ya no salgo. Por tanto, yo creo que eso también ha hecho que la manera de ver el emprendimiento sea con menos riesgo. Desde los últimos años el acceso a la información cada vez es mayor. La gente, a través de Internet o incluso la inteligencia artificial, tiene mucha más formación y mucha más información. ¿Pero crees que ha cambiado el criterio a la hora de invertir? ¿La gente tiene menos criterio ahora? Mira, te diría, a la hora de emprender, mira, yo no sé si es menos criterio. Lo que te digo es más valentía. De hecho, la IA tiene para mí un problema grave, y es que puede hacer sentir listos a los mediocres. Y esto es un problema. Y desde el punto de vista de la mediocridad, todo el recorrido que tienes, hasta el hecho que para que un proyecto funcione tiene que haber un muy buen proyecto. Que funcione significa que funcione en el tiempo, de manera constante, con un modelo económico sostenible, es decir, no que funcione en una época determinada, sino un modelo escalable en el tiempo. La inteligencia artificial es un problema, porque cualquiera de nosotros hoy podría desarrollar, antes de que acabe el podcast, un business basado en inteligencia artificial, en la cual la solución que vemos puede ser interesante, y por tanto nos lanzamos a ello. ¿Qué pasa? Que eso no es suficiente. Y que al final, mira, hay un dato, hoy ChatGPT, que sería una de las plataformas líderes, pero una más, tiene 900 millones de usuarios. Entonces, el emprendedor que se pone en ChatGPT a hacer su proyecto mejor para intentar dar una solución a alguien que seguramente también usa ChatGPT, pues te demuestra que la sofisticación de tu negocio tiene que ir mucho más allá, ¿no? Entonces ahí entras en la dinámica
donde ChatGPT tiene un punto o la inteligencia artificial tiene un punto de peligrosidad, porque puedes tener gente torpe, que con ChatGPT parece menos torpe, pero no dejan de ser torpes. Entonces, creo que ese es un reto, que tenemos las empresas, en las entrevistas, en buscar a la gente que toca, en que el programador de turno vaya más allá que buscar o sea, creo que es uno de los grandes hitos que tenemos que conseguir, y es cómo anivelamos la inteligencia artificial con nuestras necesidades reales operativas en nuestro día a día a la hora de tomar decisiones. Y viendo ahora en retrospectiva, si tuvieses 25 años, con toda la formación, la información y la experiencia que tienes, ¿tomarías el mismo camino o emprenderías de manera diferente? Es que la pregunta tiene trampa, ¿no? Porque claro, imagínate que eso lo pudieras contestar en cualquier ámbito de tu vida, ¿no? ¿Volverías atrás y tal? No volvería atrás y ¿sabes? Cambiaría muchas decisiones. Y tiene trampa, pero desde el punto de vista de emprendimiento de proyectos, quizá lo que sí que cambiaría, no tanto los proyectos, sino la manera en la que priorizaría unas áreas u otras, ¿no? Entonces, al final, claro, con el tiempo ahora te pones a pensar, yo ahora estoy lanzando proyecto y pienso, ¿qué priorizo? Que tenga un retorno económico y un modelo de negocio claro. Eso priorizo. Entonces, cuando estás emprendiendo en otro momento, no priorizas eso. Priorizas que el negocio pueda funcionar, que aceptas, pues y lo hemos aceptado, una ola de emprendedores, mi generación de emprendedores, hemos aceptado y hemos vivido compañías que durante 7, 8, 9 años eran deficitarias. Final de año, pierdes dinero, final de año, pierdes dinero, un año, otro año, más dinero, te acompañan, tal. Claro, vives en un planteamiento donde, imagínate un videojuego donde cuando, ¿sabes? Te chocas con el coche en el videojuego, te vuelven a poner otra vez en el circuito y no tienes 3 veces, no, es infinito, ¿no? Entonces, eso te hace pensar o te hace trabajar o formarte en una serie de cosas que no van en la línea de que tu compañía tiene que ser independiente y tu compañía tiene que ser capaz de subsistir por sí sola. Entonces, eso va acompañado también de dependencia de los inversores, que aquí en catalán decimos qui paga mana, ¿no? Pues ese sí, con decisiones que tomas en tu día a día condicionadas a que necesitas esa inversión para poder funcionar, y por tanto como emprendedor o como líder del proyecto acabas decidiendo tomar decisiones más por lo que tienes que conseguir que no por lo que tienes que hacer. Entonces yo creo que el principal cambio en mi manera de pensar ha sido conseguir negocios que puedan ser con un retorno claro. No significa, porque podría ser limitado, voy a montar un negocio que a los 3 meses tenga que dar dinero. No, pero entre que te dé dinero y entre que tengas claro que tu modelo económico cuando llegues a un hito determinado será autosuficiente, hay un camino que yo creo que no pasa nada si tardas 1 año, 2 años, pero si no, tienes un problema grave porque vas a acabar muriendo o dependiendo de terceros que van a hacer que mueras. Y ahora, Cristian, nos gustaría hablar sobre uno de tus grandes proyectos, que es Mutter Ventures. Cuéntanos un poco con qué propósito nace y qué necesidad del mercado buscabas cubrir. Bueno, mira, yo te diría, al final aquí se juntan 3 variables. Una de ellas es margen, que significa que tu modelo de negocio te dé suficiente beneficio, ¿no? Como que tenga suficiente margen, como que te pueda generar un beneficio al final. Por otro lado, tienes una variable de ticket medio, porque si os digo que, oye, vamos a lanzar unos caramelos que tienen vitamina, los va a coger todo el mundo, pero vendemos el caramelo a 0,60 y tenemos un margen del 70%, que es la hostia el 70%, pero hay que vender muchos caramelos. Por tanto, no solo es que tengas margen, sino que tengas un ticket medio suficientemente grande, y ahí es donde entra la variable, y es, con esta teoría, cómo consigo generar un producto o un servicio que la percepción del cliente sea quiero pagar un valor muy alto y tú eres lo suficientemente avispado como para generar que ese valor lo puedas hacer con un coste mucho más bajo. Entonces, ese es el gran reto que hay, y por eso estamos viviendo momentos en los que en términos de inversión se generan yo creo que ahora hay 2 palancas muy importantes en la inversión o en el emprendimiento, y una es la IA y la otra es el SaaS. Hoy es mucho en el mercado, mucho SaaS,
y en el otro, y hoy es mucha IA. Entonces, cuando ves eso, te das cuenta que, oye, ¿por qué tanta IA? Porque te puede mejorar los procesos, porque la mejora de procesos significa tener más margen, porque te puedes ahorrar una parte de equipo, porque puedes ahorrarte muchísimo trabajo que hacíamos antes, que ahora la IA te puede ayudar a ser mucho más ágil. Al final es recortar en inversión, optimizar costes, por tanto, subes margen. ¿Qué pasa con el SaaS? Que el SaaS acaba siendo un elemento que acaba siendo adquirido por empresas, que cuando tienes impacto en el negocio los tickets son más altos, que la empresa tiene una recurrencia constante y el cambio de herramientas es un poquito más lenta, o el proceso no es tan cambio de un día para otro, porque al final tengo un equipo, una curva de aprendizaje y no cambio, claro, y al final te das cuenta que lo que os comentaba de ticket medio alto con margen recurrente en el tiempo, pues es lo que acaba, no es que sea el más listo de la clase, es que todo el mundo acabamos estando en el mismo sitio. Y por eso creo que la clave sigue estando en que generes un producto que pueda llegar a tener un impacto de valor muy importante en tu cliente y que no te cambie mañana. O sea, si no puedes tener un sustituto de tu producto rápidamente. Quiero detenerme un poco sobre el tema de la inteligencia artificial, que antes adelantabas de los peligros que implica para un founder. ¿Crees que hay muchos founders que están delegando ese pensamiento estratégico en este tipo de herramientas? Al final yo creo que sí, que lo tiene que haber segurísimo, ¿eh? Y yo aspiro a que el founder, con la responsabilidad de lanzar un modelo de negocio al mercado, con la responsabilidad de que vas a acabar teniendo un equipo y vas a tener que ser el faro de guía de tu equipo, que vas a tener responsabilidad seguramente con terceros. Espero que tu análisis estratégico no te lo tenga que dar la inteligencia artificial, sino que te ayude seguramente a mejorarlo o que te ayude a... O sea, yo en un análisis estratégico en inteligencia artificial, con inteligencia artificial, si yo a la IA le pido dime qué preguntas más allá de las que me he hecho me tendría que hacer para hacer el análisis, lo veo guay, ¿no? Si es, oye, dime qué elementos crees que debería, más allá de lo que he mirado o tal, lo veo guay. Si el tema es hazme el análisis estratégico, tienes un problema, para mí al mismo nivel que la persona que hace una captura del ChatGPT, del WhatsApp y le dice a ChatGPT, ¿tú qué crees que está pensando? No sé quién. Entonces, al mismo nivel de tu inteligencia emocional, de está guay que la delegues a tu IA, pero con la responsabilidad de ambas partes. Una te puedes equivocar con el criterio de lo que te está diciendo esa persona y la otra puedes jugar con la vida de las personas, que es lo que hacen los fundadores, jugar con la vida de las personas que confían en ellos. Y hablando un poco más en uno de tus grandes proyectos, que es Mutter Venture, que es un Venture Builder español, que fue de los primeros en salir a bolsa. Cuéntanos un poco el propósito, cómo nació y qué objetivo tenías con él. Pues mira, Mutter Ventures nace con el objetivo de tener una plataforma, y hablo como plataforma de empresas, recursos, ¿no? Personas, una plataforma para la creación de proyectos desde la detección de la oportunidad hasta la venta final del proyecto. Entonces, a pesar de que la tesis la continuaría defendiendo, el camino ha demostrado que la tesis no es suficientemente solvente, porque yo creo que es un tema de momentum, es un tema seguramente de ejecución, es un tema de muchas cosas, pero la tesis de Mutter que defendía hace 7 años cuando empezó y que ahora seguiría defendiendo es cualquier proyecto emprendedor que empieza y que recibe inversión externa, es un proyecto que se ha creado para vender. Entonces esto no hay tutía y hay veces, he hablado con algún emprendedor, bueno, no, es que mi objetivo no es vender. Coño, acabas de levantar 200.000 euros a un tío que su objetivo no es quedarse contigo y juntar a sus nietos contigo, su objetivo es meter un dinero para luego recuperarlo. Por tanto, la venta es uno de los propósitos claros de la compañía. De hecho, en tu pacto de socios, 60% de las cosas que se ponen allí están pensando en la venta de la compañía. Por tanto, cuando tú coges dinero en externo, significa que la compañía la quieres vender. Cuando entras en la voluntad de venta de una compañía, significa que a ese señor que estás cogiendo dinero en los primeros 200.000 y le estás dando un 10% por tu empresa, significa que le estás diciendo que tu compañía vale cerca de los 2 millones de euros. Tu compañía con los primeros 200.000.
O sea, tu compañía no. Si nos sentáramos con un emprendedor, diríamos tu mierda de compañía. Porque cuando tienes una compañía con valoración de 2 millones, que facturas muy poco, que tienes que demostrar, que tal, tu compañía no vale 2 millones. O sea, no te lo puedes creer. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tu compañía vale 2 millones cuando acabas de empezar, ¿cuánto tiene que valer para hacer una transacción económica que tenga sentido? ¿Cuánto? Si es capital riesgo. Dicen los inversores que tienen que hacer multiplicaciones por 10. Me estás diciendo que tu compañía que has puesto por 2 millones, que tienes poco más que un MVP, la vas a vender por 20 millones, si fuera 2 por 10, o si lo haces un por 5 por 10 millones, no lo vas a vender. Y ese es el motivo por el cual hoy la gran mayoría de las compañías no tienen compradores. Porque estás en un precio que no lo vales y no hay nadie que vaya a comprar tu compañía a ese precio. Entonces, ¿cuál era nuestra tesis? Ostras, que es una pena que una compañía que has invertido en total 2 millones, allá me voy a una compañía que ha hecho una ronda de 200, luego 500 y luego 1 millón y pico y ha levantado 2 millones. Esa compañía que ha levantado 2 millones, la última valoración, como mínimo, es muy probable que esté en los 5 o 6 millones. Significa que como mínimo tienes que venderla de nuevo. Te vas a 15, 16, no la vas a vender. Entonces, la tesis de Mutter era, si nosotros invertimos ese millón o ese millón y medio directo, significa que si viniera una persona y pagara 1.6, estarías ganando 100.000 euros con esa venta. Y 1.6 es 400.000 euros menos que el que está cobrando 2 millones cuando no ha levantado ni un duro para los primeros 200.000. Entonces, en términos económicos, nuestra tesis es, tenemos un mercado donde seguramente mucha gente querría comprar compañías, pero al precio que tocan. Esa era la tesis. Para hacer eso tienes que tener el 100% o la gran mayoría. Para hacer eso tienes que tener la capacidad de detectar los buenos proyectos. Y para hacer eso necesitas el equipo que los ejecute, el dinero para... Y ahí es donde entra toda la variable, que es donde puedes fallar. Es decir, en Mutter hemos vivido el momento más trágico del fundraising en el mundo, de hecho, ya no en Europa, en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Sin dinero, tu tesis se va al carajo. Si no consigues pagar la fiesta de todos los proyectos que sabes que muchos van a fracasar porque es parte de la estadística, tu modelo se va al carajo. Entonces, creo que sigue habiendo esa visión de que se tendrían que hacer las cosas distintas. Nosotros no hemos sido capaces de ejecutar la visión al 100% y por tanto pues seguramente tendremos que encontrar maneras distintas de hacerlo. ¿Y cuál dirías que es el error más importante que cometiste en los inicios de Mutter que hoy corregirías? Podría hacer un listado, pero te diría que el error más importante que hemos cometido en Mutter es dejar a la suerte o al éxito la captación de los recursos necesarios para ejecutar el plan. Normalmente, nosotros éramos como estructura muy parecidos a un Venture Capital. Cuando sale un Venture Capital, lo que te dice es, oye, nosotros tenemos un fondo de 20 millones, de los cuales para tú poder comenzar a invertir en las compañías tienes que tener al menos un 50% del dinero captado, ¿no? Entonces, luego a partir de allí tú puedes comenzar a hacer las primeras inversiones y vas captando dinero. En nuestro caso, era capital recurrente, ¿no? Nosotros íbamos recibiendo dinero de inversores. Entonces, nuestro proyecto de 3-4 millones anuales de inversión estaba condicionado en un momento determinado a captar los 3 o 4 millones de inversión, con una pequeña diferencia. Que cuando tú eres un Venture Capital, vosotros tendréis una startup, yo soy un Venture Capital, os pongo mi ticket de 150.000, vosotros buscaréis otros inversores y si en la siguiente ronda yo no puedo ir porque me he quedado sin dinero, porque no me va bien, vosotros no vais a morir porque tendréis alternativas para conseguir financiación. En nuestro caso, no conseguir el dinero significaba matar a los propios proyectos. O sea, no teníamos alternativas de búsqueda de financiación. Por lo tanto, yo creo que hemos cometido un error muy importante de pensar que un modelo como el nuestro captaría dinero muchísimo más fácil que cualquier otro. Y eso pues hemos fallado seguramente por muchas cosas. Y Cristian, aquí en No Surrender nos gusta verbalizar los errores. Cuéntanos un poco cómo los has afrontado tú, tanto a nivel personal como profesional, y qué has hecho para seguir adelante. Yo creo que hay una primera... Hay una cosa que cuesta mucho de hacer y yo hace años que predico con ella, luego otra cosa es que la hagas, pero predico con ella y es el concepto de saber perder. Hay un momento que ya está, he perdido,
no ha salido bien, se finí. Y esto creo que es uno de los primeros aprendizajes que tienes que hacer. A la gente le cuesta mucho asumir esto. Es complicado, pero es complicado y de hecho es complicado porque tienes que intentar encontrar la justa medida entre he perdido, que significa, hey, que estás emprendiendo, no has perdido, es parte del camino, te crees que has perdido y el emprendedor acaba siendo de los que se muere, se vuelve a despertar y se vuelve a morir y se vuelve a despertar y de hecho os diría que no hay ni un solo emprendedor de éxito, ni uno que no haya vivido su compañía en una bancarrota extrema. O sea, no hay ningún emprendedor que no haya tenido su compañía en causa de disolución por la manera de ver de cualquier persona con cara y ojos y es, tío, tu compañía no puede continuar, no tienes ni para pagar nóminas, no tienes, o sea, te quedan 2 meses de vida, no puedes no sé qué. O sea, todos los emprendedores que hoy podríamos poner como ejemplo de éxito lo han vivido. Por tanto, eso te demuestra que cuando pasas por ese camino digamos, imagínate que si a nivel personal te llevaras una fiebre súper alta que te llevas, no, es que creo que me voy a morir, no te preocupes, que todo el mundo pasa por lo mismo, ¿no? Se ha tomado, lo han vacunado, parece que te vas a morir, pasan 2 días y te has olvidado completamente. Esto en los emprendedores ocurre exactamente lo mismo. Entonces, el hecho de saber perder no significa tirar la toalla muy pronto. Y el hecho de saber perder tampoco significa que tengas que esperarte muchísimo a entender que has perdido, porque una de las cosas que más riesgo tiene es que bajarte del barco temprano tiene consecuencias, te diría, mucho mejores que bajarte del barco tarde. Entonces, en uno, el que se tira del barco rápido puede ser, oye, ya te vale, has abandonado, eres un miedoso y tal, vale, pero estoy fuera del barco. Y el que el que se tira tarde puede ser que no sobreviva. Entonces, creo que esta es la gran dicotomía que hay que saber y es sí, sé que he perdido y sé que he hecho todo lo posible para que esto pueda llegar a funcionar. No lo he conseguido y tengo que tomar las decisiones determinadas. ¿Y cómo asimiláis esto en Mutter? Es decir, cuando un proyecto fracasa, ¿quién asume las consecuencias? Bueno, creo que las consecuencias, las primeras de todas, es el CEO. O sea, aquí no hay duda que el primero que tiene que asumir las consecuencias es el CEO. En el caso de Mutter, tenía una cosa bastante interesante desde el punto de vista de poder asimilar los errores y es que dentro de nuestra propia explicación del proyecto, dentro del ADN, teníamos la obligación de matar proyectos. O sea, no hay una posibilidad de que todos los proyectos sean buenos. Proyectos que entran, proyectos que salen. Y por tanto, no puedes tener un proyecto que no funcione porque tiene que llegar a unos hitos determinados y si no, pues tienes que cerrarlo. Y de hecho, hemos intentado desde el principio que cuando entraba un inversor, poderle explicar, oye, cuáles son los proyectos que hemos cerrado el año pasado. Y seguro que lo que estamos viendo, vamos a cerrar más proyectos. Es decir, que creo que es parte de incorporarlo como parte de tu ADN. Y aquí, pues comunicando, oye, estamos haciendo cosas que somos conscientes que es posible que cerremos, no pasa nada. Y si cuando proyectas el éxito de una compañía, porque al final tú lo que proyectas es, oye, mira, hemos hecho una inversión en una compañía y hemos multiplicado por X, y eres suficientemente responsable como para atribuir también las pérdidas de los otros, pues no puedes decir, no, es que mira, tenemos una media de 1 por 3 de lo invertido. Bueno, 1 por 3, pero tienes que también, me estás sumando también en lo que pierdes, ¿no? Y lo que tiras a la basura. Entonces, yo creo que aquí, si eres transparente desde el principio, la gente no tiene problema. De hecho, a la gente ya le parece suficientemente maduro que puedas poner dentro de tus posibilidades el hecho de que fracasen los proyectos que estás haciendo. ¿Y dirías que cerrar un proyecto juega más la parte racional o emocional? Yo creo que el cierre del proyecto, yo creo que juega más la parte racional, porque si eres un emprendedor en serie, y Mutter es emprendimiento en serie, o sea, no tienes otra opción. Pero si lo llevas a lo personal, si eres un emprendedor en serie, estás cerrando un proyecto, estás abriendo otro. Entonces, la parte emocional de ha salido mal, tal,
lo acabas cubriendo con rey muerto, rey puesto. Y estás ya directamente en el siguiente intentándolo dar todo e intentando pensar que es mejor que lo anterior. Y bueno, ahora nos gustaría pasar al punto de la salida a bolsa, porque Mutter fue el primer venture builder español en cotizar en bolsa. Así que cuéntanos un poco cómo fue todo este proceso. Sí, a ver, claro, al final hay un momento en el que un proyecto como el nuestro, que necesitaba financiación constante y con la variable de que no teníamos final, es decir, en nuestro ecosistema, un venture capital tiene 10 años de vida, 5 de inversión y 5 de desinversión. Por tanto, cuando tú pones una fecha límite, estás poniendo una fecha límite para invertir, para desinvertir, para los proyectos, para crear, para todo. En el caso de Mutter no teníamos una fecha límite, por tanto, claro, la gente que invertía dinero tenía que pensar, ¿y cómo voy a salir de aquí, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos planteamos fue, ¿y si hacemos un movimiento a estar listados, que significa que es un mercado donde hay gente que puede entrar, puede salir, quien quiera entrar entra, quien quiera salir sale, lógicamente tiene que haber un cruce de voluntades de vender y comprar, pero era como una manera de estoy en el mercado, estoy regulado, doy confianza, hay un tipo de inversor que le gustan las startups, pero no le gusta lo de tener que estar 10 años, porque tú eres inversor, oye, quiero invertir en una startup, pues no vas a conseguir pasta en los próximos años, casi seguro. Por tanto, el hecho de dar una capa de liquidez también generaba un componente positivo desde el punto de vista de decisión, y decidimos hacer este movimiento. Lógicamente, el movimiento que hicimos era el primero de muchos que tenemos que hacer, que no hemos ejecutado, porque nos fuimos a una bolsa en Francia que era la más adecuada por el tipo de proyecto que teníamos, pero ahí teníamos que incrementar o subir la tipología de bolsa. Al final, las bolsas, la clave es la liquidez que tienen. Tengo una acción, aprieto un botoncito, se me vende. Si aprieto el botoncito y no se me vende, es un problema porque paso a estar en una compañía más regulada y encima sin liquidez. O sea que es peor que estar en una compañía donde puedo llamar al socio y decirle, oye, cómprame mañana. Por tanto, el motivo era dentro de la estrategia de financiación global. ¿Y qué ha cambiado internamente desde que Mutter salió a bolsa? Bueno, no ha cambiado mucho porque al final cambia desde el punto de vista de la gestión de la compañía, que tienes una capa corporativa, ya no a nivel de costes, sino a nivel de procesos, pero el hecho de que estuviéramos y que estemos en Francia, en una bolsa muy determinada, pues al final te permite estar un poquito más cómodo. No estás en una bolsa a primer nivel, ¿no? Y es como el jugador de fútbol de primera división, el que juega en segunda B, también es jugador profesional, pero no es el de primera. Entonces, el jugador de segunda B, pues se cuida, pero no es el de primera, ¿sabes? Entonces ya tienes ese punto en el cual yo creo que estamos en una liga en la que pues sí que es profesional, porque al final a nivel de responsabilidades, a nivel de control, a nivel de metodología, pues tienes que ser muy, muy concreto, muy estricto, pero nos engañaríamos si pensáramos que somos de primera división. Y para ir concluyendo ya el episodio, no sé si nos puedes adelantar próximos proyectos. Pues mira, te diría que en mi vida en los últimos 2 años ha habido un poco de cambio a nivel claro, Mutter llega al año 7 y por tanto la mentalidad de Mutter es más de desinversión que de inversión y por tanto pues un rol como el mío, a pesar de la experiencia corporativa que pudiera tener, yo estoy mucho más en la parte de creación que de desinversión, ¿no? Y por tanto se abre un paradigma de qué va a pasar en mi vida los próximos años y yo creo que hay un punto de inflexión en mis 40 que yo creo que es mi crisis de los 40 acaba siendo liarnos a montar un concepto de ocio, hacer algo en plan, "Buah, montaríamos algo que a nosotros nos gustaría y tal", pues poniéndole todo el cariño y el pensamiento desde un punto de vista que no montamos un bar de amigos, sino montamos un concepto que podría funcionar muy bien y efectivamente es un concepto que ha funcionado muy bien y por tanto pues de un espacio que podía ser un concepto de ocio pues ha derivado ahora pues a nuevos establecimientos, a una marca que se puede potenciar pues a nivel de concepto, hay un programa de televisión con un concepto muy basado en esto, entonces aquí hay una línea de música, espectáculo y la posibilidad de generar business aquí.
hace unos años era impensable generar business en el mundo del ocio, ahora tienes grupos que son marcas y por tanto a veces me dicen, oye, hostia, ¿y cómo es que te has metido en hostelería? Yo dentro de mi cabeza me he metido en business, una marca, y esa marca mañana ya sabremos qué pasa, ¿no? Eso por un lado, y luego estoy... Bueno, para aquellos que no sepan, el nombre es de Piano Bar. Sí, es un Gran Tonino, es un piano bar. Hemos montado un piano bar muy, muy distinto donde solo suena música en directo. Entonces, pues se ha hecho muy, muy distinto. De hecho, abrimos ahora otro establecimiento nuevo en la calle principal, en Tuset, la calle principal de Barcelona, un concepto también totalmente nuevo y tal. Al final, creación de concepto en un sector pues que también hay mucha inversión, y para mí esto pues es un side project que me divierte desde el punto de vista creativo. Y luego, por otro lado, estoy desarrollando un SaaS Enterprise, pues bueno, lo que os decía, margen, valor, impacto, e intentar pues ver por dónde me deriva. Tengo ganas de tranquilidad también, pero por otro lado siempre hay cosas que van apareciendo, y supongo que en los próximos años también es un reto para mí lo que va ocurriendo, ¿eh? O sea, yo ahora estoy en un momento de hands-on. Yo me estoy desarrollando el propio proyecto, no técnicamente porque sería un fracaso seguro, pero sí entrando a la cocina en toda la parte de mi proyecto. O sea, a pesar de ser emprendedor, el hecho de estar de CEO en una compañía con 50 inversores, cotizando, equipo que hemos llegado a ser entre startups y compañías 60 personas y tal, te aleja de entrar al detallito de según qué cosas. Y ahora pues estoy en el parque de atracciones de volver a hacer cositas que hace años que seguramente no hacía. Bueno, más enriquecedor. Y así, Cristian, como último mensaje, ¿qué consejo le darías a ese emprendedor que ha emprendido y ha empezado pero está a punto de tirar la toalla? Pues yo el mensaje que daría a cualquier persona que está emprendiendo es hay que hacer las cosas muy bien. Y parece como muy, muy random el mensaje, pero es tan difícil, tan difícil conseguir que tu proyecto funcione, que no puedes escatimar esfuerzos desde el punto de vista de cualquier decisión que tomas dentro de la compañía. Es decir, una mala decisión en el hiring de tu empresa es que te va a condicionar el proyecto, pero es que una buena también te lo puede condicionar. Es decir, tendríamos cientos de ejemplos de que un buen fichaje a una empresa la lleva a otro nivel. Una mala decisión en tu inversor te puede destrozar la compañía o te puede llevar a otro nivel. Una mala decisión en producto, de adelantarte a algo o ir retrasado, te puede destrozar la compañía. Una mala decisión en tecnología. O sea, al final los emprendedores estamos acostumbrados a que cada día vamos tomando decisiones, y es un tema de, bueno, ¿sabes? El mejor hecho que perfecto. Sí, seguro. Pero o lo haces perfecto o seguramente te vas a poder equivocar. Y creo que ese concepto que teníamos antes de, vamos haciendo, ¿no? Porque hay muchas cosas, y el MVP, y hago un MVP, una prueba y tal. No, olvídate. O sea, tu MVP ahora tiene que ser un MVP de narices. Si no, está muy bien, pero si sacas una mierda al mercado, te aseguro que es muy difícil que hoy, no estamos hablando de hace años, que se sienta el de Airbnb, no, sacamos una plataforma que tenía muchos errores. Ya, en ese momento, que no habían plataformas, que no había tecnología, que no había un chaval que no sabía de código que te desarrolla algo porque se ha ido a una herramienta de IA, le dice, hazme no sé qué, y te hace un MVP en cuestión de 3 horas. O sea, estamos en un momento donde van a destacar los mejores. Por tanto, los mejores son los que hacen las cosas mejor hechas, y ese es mi consejo. No escatimar en hacer las cosas muy bien y no infravalorar ningún proceso de la compañía. Pues Cristian, qué mejor que acabar con este mensaje final. La verdad que ha sido un podcast muy honesto, has dejado mensajes claros y directos. Sé que bueno, le agradecemos porque hay contenidos de valor, y bueno, agradecemos tu tiempo aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Yo me quedo con la excelencia, sobre todo, y con el trabajo bien hecho, que creo que es un punto a destacar en cualquier emprendimiento, y te agradecemos que hayas estado aquí en Don't Surrender, que justamente el mensaje que queríamos lanzar es que aquellos emprendedores no se rindan, que sigan adelante, y que les podáis, invitados como tú, pues transmitir pues consejos y la experiencia que habéis tenido.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, y gracias a todos vosotros que estáis con nosotros en cada episodio, cada 2 semanas. No olvidéis en dejar comentarios, en suscribiros y en seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.